nosotros saludamos a todos nuestros hermanos y a aquellos que están con nosotros con la paz del Señor. En especial queremos saludar a aquellos que están por primera vez con nosotros, participando de este culto y expresar la alegría que es para nosotros tenerlos con nosotros para glorificar juntos al Señor en este culto. Ahora queremos invitar a los que pudiesen a estar de rodillas para clamar al Señor. Señor, nosotros clamamos por el poder de la sangre de Jesús y confesamos nuestra dependencia en el Señor, que este poder pueda liberarnos y prepararnos para entrar a tu presencia por la sangre de Jesús y ser alimentados por el Señor y glorificar tu nombre y el santo nombre de tu Hijo. En nombre de Jesús, sentados, vamos a cantar un loor. Vamos a cantar un loor buscando la comunión con el Señor. Jesus, oh meu Jesus, nesta hora me chego a ti pra clamar pelo teu sangue e sentir-te perto de mim. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a tener ahora una palabra de intercesión al Señor. Señor Dios, queremos clamar ahora en favor de las familias, de tus iglesias, en favor de la relación entre las parejas, en favor de la relación entre padres e hijos. Da sabiduría a los padres para conducir a sus hijos en tus caminos. Señor, te rogamos también por todos los familiares de aquellos que partieron. Conforta, consuela a todos tus siervos que perdieron sus familiares queridos. Te rogamos también por todos los trabajadores en los servicios esenciales, todos aquellos que trabajan en el área hospitalaria, en clínicas, consultorios, hospitales, que tú estés protegiendo a cada uno de ellos, Señor, de esta pandemia. Protege también a todos los que trabajan en el transporte, todos los que trabajan en la seguridad, policías, bomberos. Sé también con todos los que trabajan en el área de la limpieza pública. Libra a todos de esta enfermedad que cae sobre el país. Te rogamos así, confiados en tu inmenso poder y en tu infinita gracia, en nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Nosotros vamos a cantar un loor ahora que habla que un hombre puede llegar a la presencia del Señor, entregarse al Dios tal cual Él está, porque la obra de transformación hace esto al hombre. El hombre no consigue cambiarse a sí mismo. Como oró el profeta Jeremías, conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Así, si tú quieres entrar, tú puedes entrar como tú estás. Puedes entrar, entregarte a la presencia del Señor. Vamos a cantar juntos, tal cual yo estoy. Senhor, pois o
Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Estos últimos días, las iglesias, estamos estudiando sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Y este es el tema de la Escuela Bíblica Dominical de estas semanas y también del programa Anunciando el Evangelio Eterno. El texto que está siendo tomado como base para este estudio, tiene una de las enseñanzas más preciosas que el Señor le dio a esta obra, está aquí en Juan, en el Evangelio de Jesucristo según Juan 5:39. ¿Qué dice el texto? Aquí el Señor Jesús está hablando. Jesús está hablando. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La situación importante que fue dada está aquí en la parte que es Escrituras, que es la Biblia, pero la observación que en estos días, durante el ministerio de Jesús, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Entonces, cuando él dice escudriñad las Escrituras, él estaba hablando exclusivamente del Antiguo Testamento. Entonces podemos leer así: examinad el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús está hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de él, habla de Jesús. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando aquí, en el Antiguo Testamento, Jesús está profetizado. Y en el Nuevo Testamento, Jesús está revelado. En todo el Antiguo Testamento, Él está hablando de Jesús. En la creación, por ejemplo, allí ya estaba hablando de Jesús. Por ejemplo, ¿cuál fue el día en que la hierba creció de la tierra, donde brotó todo lo verde de la tierra? Ese día también fue profetizado. ¿Por qué no fue en el sexto, en el cuarto? ¿Por qué fue el tercer día? Porque la profecía acerca de Jesús es del Antiguo Testamento, hablando del gran tema del autor de la Biblia, que es el Señor Jesús. Entonces, lo verde, la vida que brota de la tierra en la creación, fue el tercer día, apuntando proféticamente de que Jesús es la vida. Y al tercer día, vida iba a brotar de la tierra porque Jesús iba a resucitar. Aún en la creación, proclamando ya la obra creadora, ya estaba proclamando, profetizando a la obra redentora, al gran Salvador. Como vemos al final de los días, dice así la palabra: y fue la tarde y la mañana del segundo día, del tercer día, del cuarto día. Aquí vamos a mostrar uno de estos versículos. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Yo creo que cualquiera de nosotros podríamos decir así: y fue la mañana y la tarde. No es así. Pero el autor de la palabra, los escritores fueron muchos, pero el autor es solo uno, es Dios. Dios que está vivo, un Dios que nosotros glorificamos todos los días a este Dios en nuestra vida. El autor dijo así, y fue, aquí ya está profetizándose a su propio hijo. Entonces él dice, y fue la tarde y la mañana. Y no como nosotros diríamos, fue la mañana y la tarde. ¿Por qué? Porque Dios estaba profetizando la muerte y la resurrección. Porque esa es la orden del proyecto. El orden que tiene el proyecto de aquel que es la gran base del proyecto de la salvación del hombre. Fue la tarde y la mañana. Porque Jesús murió por la tarde de un día viernes, más o menos. 3 de la tarde, muerto en la cruz, entregando su vida por nosotros, y la mañana vino después. Fue domingo en la mañana que Él resucita, vence la muerte, vence los grilletes de la muerte y abre para todos nosotros la puerta de la salvación. Entonces, en el proyecto de Dios, vean dónde está lo profético y lo que es histórico, lo que es letra. En lo profético, la tarde vino primero, que fue la muerte del Señor Jesús, pero después vino la resurrección.
Y así nosotros hemos aprendido esta lección extraordinaria, que es Jesús profetizado en todo el Antiguo Testamento. Es decir, la ley y los profetas hablaron de Jesús. Es decir, también la ley habló de Jesús. La ley, ella apuntó a Jesús como hombre. Ella apuntó a un redentor. Ella apuntó al Cordero inmolado que moriría por nuestros pecados. ¿Quieren tener un ejemplo de la ley? Profetizando al Señor Jesús. En la ley de el flujo de sangre que está en Levítico, donde cualquier persona, cualquier mujer o hombre con flujo de sangre, era lo más común lógicamente en las mujeres, cualquiera que tocase aquello que vendría, quedaría inmundo, aislado, inutilizado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por nuestro conocimiento, que la sangre es un agente de contaminación, de transmisión y de enfermedades. Y ahí se ve qué maravilla es la palabra hablando de Jesús, que la ley del flujo de sangre, nosotros vamos a encontrar una profecía del Señor Jesús. Vamos a ver el texto. Levítico capítulo 15, versículo 12, dice así: la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Es decir, ¿qué dice el texto? La ley del flujo de sangre del capítulo 15 de Levítico. Si alguien, una mujer por ejemplo, un hombre con flujo de sangre, tocase una vasilla de barro, ese barro tenía que ser quebrado, despedazado, roto. Es decir, una profunda profecía refiriéndose cuando una mujer del flujo de sangre vino por detrás de Jesús en medio de una multitud y tocó el borde de su vestido. Allí Jesús estaba como la vasija de barro. Barro es el hombre. Aquí esta ley apunta a Jesús hombre. A Jesús se hizo un vaso de barro, una vasija de barro, se hizo hombre, sintió dolores, sintió el cansancio, sintió el hambre. Él fue despreciado y Jesús conocía la ley y conocía su sentido más profundo y profético. Cuando aquella mujer con flujo de sangre toca en Jesús, él sabía que aquel toque iba a significar para él proféticamente, porque él era la vasija de barro que iba a ser quebrado en la cruz del Calvario, pero que de él saldría virtud sobre aquella mujer y sobre nosotros, para curar nuestras heridas y para fortalecernos en nuestras debilidades. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aprendido en estos días. Inclusive, hoy por la mañana en la mañana va a ser el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, el tema que va a ser tocado, donde vamos a continuar estudiando sobre el enigma de Sansón, donde está siendo dicho que la ley y los profetas también anunciaron a Jesús. Son tantos textos, son tantas profecías, que es un tema inagotable. Nosotros con certeza tenemos que el Señor nos ha dado para esta obra. Y solo un ejemplo para dar a los hermanos de los profetas profetizando sobre el ministerio de Jesús y en especial el profetizando sobre Jesús como hombre. Ven aquí los hermanos este texto de Isaías. Cuando Isaías profetiza uno de los momentos más difíciles del ministerio de Jesús, es cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario. Vean los hermanos, Isaías capítulo 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné en la cruz. Por un breve momento te abandoné en la cruz. El Padre dejó el Hijo en la cruz. Padre, ¿por qué me desamparaste? Cuando gritó Jesús, pero la gran misericordia. Pero te recogeré con grandes misericordias. Aquí está la resurrección. Vean, aquel momento en la cruz, cuando el Padre deja solo a Jesús, está diciendo, solo un breve momento, pero te recogeré con grandes misericordias, porque la resurrección nos alcanza a todos nosotros. Aún en el versículo 8 dice así, Isaías profetizando la ruda cruz,
con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Toda la ira, todo el juicio de Dios sobre los hombres vino sobre Jesús en la cruz. La ira del Señor vino sobre él, porque nuestra iniquidad estaba sobre él y sobre sí cargó todas nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando la ira vino sobre él, escondí mi rostro de ti por un momento. Es decir, proféticamente el Padre giró el rostro. Él esconde su rostro. Es una expresión, hay una expresión profética que tus ojos son muy puros para contemplar la iniquidad. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, llevando sobre sí todas nuestras iniquidades, el Padre giró el rostro proféticamente. Su mirar es tan puro que no puede contemplar esas cosas. Y ahí, cuando ve a Jesús ahí, él siente la ausencia del mirar que nunca le faltó. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vean, él no dice Padre, no dice mi Padre, él dice Dios mío. Porque Jesús es un hombre. Jesús, siervo, está allí, dando su vida para que hoy todos nosotros, tú que también estás allí, para que el mirar de Dios esté sobre ti. Cuando el Señor giró su rostro de Jesús, Él miró hacia nosotros. Él nos encontró. Y hoy estamos debajo este gran y maravilloso mirar. Así estamos aprendiendo que Jesús en el Antiguo Testamento, como un hombre, como un sacerdote, como un rey, como un profeta, no hay figura más profunda que encontrar la figura de Jesús como un rey en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo una figura de David, en aquello en lo que no pecó David. Hay un versículo extraordinario en que en el reinado del rey David profetiza aquello que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es cuando hay una rebelión. David está sentado sobre el trono, reinando con fuerza y majestad, y un príncipe, se rebela contra él, que era Absalón. Y aquel príncipe quería su lugar, quería el trono, proféticamente mostrando algo que sucedió en la eternidad y algo que sucedería mucho tiempo después, porque en la eternidad un príncipe se rebeló y quería el lugar, el trono del Señor. Sobre las nubes subiré y en mi trono y en su trono yo me sentaré. Cosa interesante, la expresión de David. Cuando él habla con sus comandantes, él deja el trono, deja el palacio, y él dice el motivo. Él estaba dejando el trono para salvar a las personas. Si él se quedaba, todos iban a morir al filo de espada, pero yo necesito salir. Él sale, dejó el trono para que todos sean salvos. Es la figura profética maravillosa del Señor Jesús, que un día dejó su trono de gloria, dejó su esplendor de gloria y vino a hacerse hombre. ¿Para qué? Para que todos nosotros fuésemos salvados. Como dice el texto, subiendo al monte de los olivos, llorando. Vean cómo David salió de Jerusalén. Él sale de Jerusalén llorando, descalzo, con la cabeza cubierta, y sube al monte de los olivos. Es decir, él un día, Jesús, el Rey de la Gloria, dejaría Jerusalén. Allí estaba Jesús profetizado como rey. Él deja su trono y un día él salió humillado de Jerusalén. ¿Se imaginan, hermanos, esa imagen de David descalzo? Se cubrió la cabeza. Quien lo veía con el rostro cubierto, con el rostro descubierto, todo el mundo decía, es David, el rey David, pero él con el rostro cubierto era un hombre simple, era un Galileo, un carpintero. Todos lo miraban y no percibían que allí había un rey, que allí estaba el Señor de señores, porque
en verdad su cabeza estaba cubierta, el velo estaba cubriendo su gloria. Él estaba cubriendo por humildad. Y vemos el texto, que este príncipe fue derrotado en la historia. Los ejércitos de Israel vencieron la rebelión. Y después David regresa a Jerusalén. Pero él regresa como rey. Él regresa siendo glorificado, apuntando que un día Jesús iba a volver como rey a Jerusalén para reinar por 1000 años. Un día Jesús se despidió de Jerusalén en la cruz, humillado. La última vez que Jesús estuvo en Jerusalén fue en aquella cruz como un hombre, pero un día, no en el arrebatamiento, pero un día Él va a volver a Jerusalén, va a descender del monte de los olivos y va a volver como rey para reinar por 1000 años, y en aquel día todas las rodillas se van a doblar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Así, nosotros gustaríamos de terminar esta palabra. Un momento solemne, cantando un himno en glorificación al Señor Jesús. Ruda cruz, y en ella un día surgió un emblema. Vamos a cantar juntos este loor. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação.
Gloria a Jesús. Que el Señor Jesús sea glorificado. Ahora iremos a escuchar los recados pastorales, que son manifestaciones de los ministerios, del amor, del cariño por sus ovejas. Recado pastoral del pastor Ilson Márquez Figueredo a los hermanos de la iglesia Roosevelt en Uberlândia, Minas Gerais. Es grande la nostalgia que siento de todos los hermanos. Sé que estamos lejos físicamente, pero estamos juntos en oración, como un solo cuerpo unido, creyendo que pronto estaremos juntos nuevamente alabando a nuestro Dios. Siéntanse bendecidos, varones, señoras, niños, intermedios, adolescentes y jóvenes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Recado pastoral del pastor Paulo Estacio Feliciano Pinto a los hermanos de la iglesia Villanueva en Mantena, Minas Gerais. Queridos hermanos de las iglesias de Mantena, Minas Gerais, la paz del Señor Jesús. Estoy alegre en saber que todos han buscado mantener su comunión con Dios. Estamos conectados a todas las plataformas digitales de la iglesia. Nostalgias de todos los hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios capítulo 1, versículo 16. Fraternal abrazo. Alabado sea el Señor. Vamos entonces a orar, terminando este culto en la presencia del Señor. Que el gran amor de Dios, la gracia bendita de Jesús y las consolaciones del Espíritu Santo reposen sobre todos vosotros, hoy y hasta el regreso glorioso de Jesús. Amén. Gustaríamos de terminar y decir a nuestros amigos, a nuestros visitantes que fueron invitados, a los que están también llegando a la iglesia en estos últimos días, a los que desean una asistencia, nosotros tenemos el 0800, que está aquí el número, 0800-707-3076. Ustedes pueden llamar a este número en Brasil y pueden recibir una asistencia, una oración y también aclaramientos sobre la palabra. Y recordamos a la iglesia que mañana a las 9:40 de la mañana, horario de Brasilia, tenemos la escuela bíblica dominical. Hasta las 10 los avisos y después vamos a estar estudiando sobre el enigma de Sansón dentro de este tema que es Jesús en el Antiguo Testamento. Y a las 2 de la tarde por la Red TV, horario de Brasilia, sobre este tema tendremos el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Así a todos, la paz del Señor.